Una Voz con Todos está en línea. Además encontrarás nuestra cobertura de televisión pública digital y los canales donde puedes sintonizarnos. Visítanos en www.unavozcontodos.mx. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. A continuación, la historia de la medicina en México. Clasificación A, apto para todo público. La medicina en México a finales del siglo XIX se caracterizó por la incorporación de los descubrimientos de las ciencias básicas en Europa y por una mayor comunicación entre los profesionales de la disciplina. A pesar de la distancia, e instrumental de otros países. Así, en el siglo XIX, la medicina mexicana experimentó cambios de importancia, acordes con los avances científicos de la medicina occidental. La medicina mexicana en el Porfiriato. Bueno, antes de especificar el caso de la medicina, hay que recordar que durante el Porfiriato, fueron poco más de 30 años de gobierno, se logra una estabilidad sin precedentes en el siglo XIX. Esto propicia el desarrollo en diferentes ámbitos de la vida social, en este caso no queda exenta de este desarrollo. Viéndolo desde este punto de vista, podemos observar dos líneas en las que se desarrolla la medicina durante esta época. Una de ellas es la necesidad que existe de tener mayor contacto con el exterior, es decir, que el conocimiento no se limite a las fronteras, sino que vaya más allá de ellas, y se desarrolla un interesante intercambio con instituciones y médicos, sobre todo europeos, y particularmente franceses y alemanes, en lo que toca a fin de siglo. Y por otro lado, además de este intercambio que hay entre nuestros médicos mexicanos con la ciencia médica occidental en boga en esta época, también existe la necesidad de construir una medicina nacional o nacionalista que se identificará con los ideales de progreso que detenta el régimen porfiriano. Sin embargo, al lado de los anhelos modernizadores de Díaz, quien construía hermosas urbes como escaparates de la evolución nacional y de la paz social, se acentuaron las diferencias sociales y se generó una profunda pobreza y marginación en buena parte de la población de México. Porfirio Díaz tenía su propia concepción de la ciencia, basada en el positivismo. Además, para él, formaba parte del proyecto de nación que se había propuesto. El presidente pensaba que la ciencia era útil y que los países que hacían ciencia eran países modernos y progresistas. Proliferaron algunas enfermedades y prevaleció una mortalidad elevada que precisaba resolverse mediante acciones concretas por parte de los médicos, de las autoridades sanitarias y de las instituciones de asistencia médica. Eran tuberculosis, sífilis, disentería, neumonía, bronquitis, paludismo, fiebre amarilla, tifo, viruela, sarampión, y más de la mitad de los recién nacidos moría antes de cumplir el año de edad. En el periodo de afianzamiento del Porfiriato, que abarca de 1888 a 1911, la medicina mexicana avanzó notablemente gracias a 1. La reforma al plan de estudios en la enseñanza de la medicina. 2. El auge del Consejo Superior de Salubridad. 3.
La creación de una red de hospitales. 4. La fundación de instituciones de investigación. La reforma al plan de estudios en la enseñanza de la medicina. La Escuela Nacional de Medicina, ubicada desde 1854 en el edificio que ocupara el Tribunal de la Inquisición, llegaba al fin de siglo con un plan de estudios consolidado y un grupo de maestros prestigiados que laboraban en los hospitales, y algunos de ellos en los recién creados institutos de investigación, a la vez que ejercían la práctica privada en sus propios consultorios. En esta escuela, no solamente se instruía a los futuros médicos, también se formaban los farmacéuticos, dentistas y parteras. Con el fin de incorporar los avances obtenidos en Europa en las diversas disciplinas, el presidente de la República autoriza la modificación a los planes de estudio de las escuelas profesionales en los 2 últimos decenios del siglo XIX. El plan de estudios reformado de la Escuela de Medicina entró en vigor en 1888. El nuevo plan de estudios incluía las cátedras de perfeccionamiento, precursoras de las futuras especialidades que se desarrollarían en los siguientes años: higiene, oftalmología, pediatría, enfermedades mentales, bacteriología y ginecología. Estos cursos estaban dirigidos a los médicos recién recibidos. Su propósito era proporcionar a los futuros médicos una enseñanza práctica que les permitiera enfrentar y atender los problemas comunes de salud de los mexicanos en cualquier región del país. La clínica en la formación de los médicos es fundamental. Clínica viene del término griego kliné, que quiere decir cama, y empezó entonces designando el estudio del enfermo en su cama. Ahora lo estudiamos en todos lados, pero la clínica continúa siendo el estudio del enfermo. Y para que haya una verdadera medicina, de la cual pueden derivar otras especialidades de la medicina, investigación, etc., debemos tener en cuenta que la medicina ha sido hecha para conservar la salud del ser humano, para evitar que enferme, para aliviar sus enfermedades o curarlas. Entonces, la clínica es el estudio del paciente en su calidad y valores de persona. Es de donde sale adecuado. Sin clínica no puede haber. De la carrera profesional de medicina, se integró un nuevo perfil para el médico, en el cual jugaron un papel de primera magnitud la investigación en las nacientes ciencias básicas y el saber clínico. Esto, aunado al gran desarrollo de la cirugía, fue orientando la práctica médica hacia hospitales cada vez mejor equipados. El auge del Consejo Superior de Salubridad. Fundado en 1841, el Consejo Superior de Salubridad se convierte en la institución reguladora de la sanidad pública durante el gobierno de Porfirio Díaz. El Consejo Superior de Salubridad estuvo presidido de 1885 a 1914 por el doctor Eduardo Lisiaga, quien estaba ligado a Díaz tanto política como personalmente. Para la ejecución de medidas de prevención, de higiene pública y de control de enfermedades, se tomó en cuenta el descubrimiento de la etiología microbiana. Pasteur había demostrado el papel de los cocos en las infecciones posquirúrgicas. Y en 1882, Koch descubre el bacilo tuberculoso y el productor del cólera un año después. Para la década de 1890, ya se conocía una treintena de microbios patógenos. Estos descubrimientos cambiaron la idea sobre el origen y transmisión de enfermedades y transformaron la forma de atacar los problemas de salud pública de los mexicanos. En 1888 se crea el Instituto Médico Nacional con la intención de rescatar la riqueza de la herbolaria mexicana y hacer estudios terapéuticos sobre la misma y aplicarla al cuadro medicamentoso de los mexicanos. Hacia 1900 este museo se convierte en instituto y 5 años después se erige a Instituto Patológico Nacional. De este mismo se derivará el Instituto Bacteriológico, con lo cual, digamos, se cierra el círculo de la investigación científica durante el Porfiriato, proveyendo la posibilidad, por un lado, de hacer investigación básica
y por otro también de elaborar una serie de medidas preventivas como sueros y vacunas para combatir las principales enfermedades de la época. El doctor Eduardo Lisiaga trajo de los laboratorios del Instituto Pasteur en 1888. En el mismo año de 1888, en San Luis Potosí, el doctor Miguel Otero, en un laboratorio improvisado y con sus propios recursos, elabora una vacuna antirrábica a partir de virus obtenidos de perros callejeros rabiosos, la que aplicó eficazmente en 1889. En 1891, Porfirio Díaz promulga el Código Sanitario, primero en su género en América. Las leyes en él contenidas debían ir acompañadas de una educación individual para la salud. Solo así podrían disminuir la mortalidad de las enfermedades propiciadas por la insalubridad, la alimentación inadecuada, los excesos de comida y bebidas alcohólicas, la falta de ejercicio físico, del desaseo, entre otras más. El Código Sanitario confería atribuciones al Consejo Superior de Salubridad para actuar en todo el territorio nacional, con especial atención en los lugares de entrada de personas y mercancías, por ser puertas de ingreso para las enfermedades infecciosas. El porfiriato logra avances muy fuertes en esta materia porque a través de una figura señera de la medicina mexicana, que es el doctor Eduardo Lisiaga, a través de su actividad como presidente del Consejo Superior de Salubridad, va a lograr medidas en términos de ley muy importantes. Fundamentalmente lo que va a ser la creación y promulgación a través de, evidentemente, la sanción de la Cámara de Diputados del Consejo del Código Sanitario que va a regir en la República Mexicana. Esta medida es muy importante porque va a permitir federalizar en términos correctos las actividades del Estado en materia de salud. El problema es que conforme va a ir deviniendo el final del siglo XIX, esto va a tener diferentes problemas en su ejecución estatal. Eso en lo que atañe a la parte reglamentaria. En lo que atañe a las instituciones hospitalarias, existen una gran cantidad que permiten hablar de que si hay una integración de este elemento que sería, digamos, como un sistema de salud, ¿no? Está en la Ciudad de México como epifoco de la medicina decimonónica el Hospital de San Andrés, donde están trabajando profesores muy importantes y muy distinguidos haciendo medicina. Y en ese sentido, el Hospital de San Andrés recibe y capta todo lo que serían los habitantes de la Ciudad de México para ofrecerles servicios en la medida de lo posible en esta institución. La fundación de la red de hospitales. Durante los primeros lustros del porfiriato, las instituciones públicas de atención médica, administradas por la beneficencia pública, habían sido rebasadas por las necesidades de la población. En la Ciudad de México, así como en ciudades importantes del interior, había hospitales instalados en viejos edificios coloniales y atendidos por órdenes religiosas como el Hospital Juárez, Morelos, San Andrés, Maternidad e Infancia y San Hipólito. La creciente demanda de atención acarreó problemas de espacio, de higiene y limitaciones en la atención a los enfermos. Conscientes de esta problemática, tanto los médicos como la opinión pública urgieron a las autoridades para que edificaran nuevos hospitales que arreglaran los existentes. En esta época se consolida el hospital secular, después de un largo proceso iniciado con las ideas liberales. Las instituciones que tiempo antes pertenecieron a órdenes religiosas se convierten en hospitales civiles, constituyendo una verdadera red de hospitales que se pueden observar en las principales ciudades de la República. Como respuesta al reclamo para mejorar la atención médica, surgió el gran proyecto hospitalario del Porfiriato, que se concreta casi al término de este con la construcción de 2 hospitales modelo: el Hospital General de México y el Manicomio General de la Castañeda. El Hospital General de México y el Manicomio de la Castañeda. En 1896 se inicia la construcción del Hospital General, siguiendo el proyecto elaborado por el doctor Eduardo Lisiaga y el ingeniero Roberto Gayol. El doctor Eduardo Lisiaga, quien, recordemos, estuvo al frente del Consejo Superior de Salubridad,
influyó sustancialmente en las mejoras que se emprendieron en los hospitales más importantes de la ciudad y en la edificación de los nuevos nosocomios en donde se requería, en particular el nuevo Hospital General en la Ciudad de México. Se inaugura en febrero de 1905 y significa en la historia de la medicina mexicana el cambio de los viejos hospitales que habitualmente estaban acomodados en viejos conventos, etcétera, a la estructura de los nuevos hospitales, como son los que visitó su promotor y su creador, don Eduardo Lisiaga, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista hospitalario de los edificios, esto marca en la iniciación de una nueva manera, de la manera adecuada de construir un hospital. Entonces, en pabellones separados por jardines, etcétera, etcétera, viene a precisar nada más o afinar lo que ya se había hecho desde el siglo anterior en el Hospital de San Andrés. El Hospital General de San Andrés realmente debe considerarse como el primer hospital en México donde se hace una con las nuevas pautas y la cirugía también y la investigación. En 1905, el Hospital General abre sus puertas al público y dejan de funcionar algunos de los viejos hospitales, entre ellos el de Maternidad e Infancia, el Morelos y el de San Andrés, cuyos enfermos pasaron a ocupar las primeras camas de la nueva institución hospitalaria. Su primer director fue el doctor Fernando López y Sánchez Román, médico reconocido en su tiempo y yerno del ministro de Fomento, Manuel González de Cosío, quien antes ocupara la dirección del Hospital Militar de Instrucción. A 5 años de haber iniciado actividades el Hospital General, el 1 de septiembre de 1910, se inaugura el Manicomio General de la Castañeda durante las fiestas del centenario. En los años 60 del siglo pasado, fue demolido durante la conocida Operación Castañeda, en la que se trasladaron casi 3.000 internos a diferentes hospitales psiquiátricos. La Fundación de Instituciones de Investigación. A lo largo del régimen de Porfirio Díaz, destacan importantes acciones encaminadas a la construcción de una medicina nacional. A fines del siglo XIX tiene lugar la fundación de 2 instituciones que serán fundamentales dentro de la investigación científica médica en esta época. Una de ellas es el Instituto Médico Nacional, que se funda en 1888 por la promoción del general Carlos Pacheco, ministro de Fomento en aquella época, con la intención de rescatar la riqueza de nuestra herbolaria y hacer los estudios científicos pertinentes, incorporarlos al cuadro terapéutico de los mexicanos. Por otro lado, estuvo también la formación del Museo Anatomopatológico en el Hospital de San Andrés, que era uno de los hospitales más importantes de la época, para coleccionar muestras de los órganos enfermos afectados por las enfermedades más importantes entre los mexicanos. Esta institución derivará en el Instituto Patológico hacia 1900. 5 años después se constituye como Instituto Patológico Nacional. El objetivo del Instituto Médico Nacional estaba centrado en la investigación de la flora, la fauna, la climatología y la geografía del país desde el punto de vista médico. Se mantuvo en actividades por poco más de 25 años y cierra sus puertas en 1915. Para realizar sus actividades, el instituto se dividió en 5 secciones. La primera, Historia Natural Médica, encargada de la recolección, clasificación, descripción y conservación de productos herbolarios. La segunda, Química Analítica, donde se realizaba el análisis químico de las plantas y aguas minerales. La tercera, Fisiología Experimental, que se ocupaba de realizar investigación experimental. La cuarta, Terapéutica Clínica, área que lleva a cabo los análisis y estudios de los productos derivados de las plantas medicinales en los pacientes, la cual tuvo su sede en el Hospital de San Andrés y luego en el Hospital General.
La quinta, climatología y geografía médica. Estudiaba la distribución de enfermedades en todo el país, las condiciones higiénicas y su etiología. En este mismo afán por resolver adecuadamente los problemas nacionales de salud, los médicos se orientaron hacia la investigación científica, confiriendo un nuevo rumbo a la medicina mexicana. Por ejemplo, el doctor Domingo Orbañanos observó la geografía de nuestro país y redactó su ensayo de geografía médica y climatológica. Aunque las investigaciones referentes a las plantas medicinales eran especialmente importantes, también se hicieron muchas otras en áreas diversas del conocimiento médico. Una vertiente especialmente atractiva fue la que abordó la fisiología de altura a cargo de los doctores Alfonso Herrera y Daniel Vergara Lope. También como parte de su trabajo en el Instituto Médico Nacional, Vergara Lope se propuso establecer los parámetros antropométricos de la raza mexicana, tema en el que desde el Museo Nacional contribuyera Nicolás León. Sus primeros estudios fueron en niños. Su trabajo fue muy minucioso y detallado. No solo midió el cuerpo de los niños, incluso definió constantes cardíacas, respiratorias, vista, oído, etc. Ambos inventaron aparatos muy sofisticados para realizar con la mayor precisión medidas antropométricas. El Instituto Médico Nacional destacó por ser la cuna de la investigación médica básica en México, con los primeros laboratorios de fisiología y farmacología experimental que hubo en la República. Los programas de trabajo y sus resultados se publicaron en su órgano de difusión, El Estudio, y posteriormente los anales, que constituyen una fuente importante para conocer los trabajos desarrollados en esta institución. En 1895 fue fundado en el Hospital de San Andrés el Museo Anátomo-Patológico, con el fin de coleccionar piezas significativas para el reconocimiento de las más importantes y también las más raras enfermedades. Durante los años quincenal de Anatomía Clínica y Patológica, que fue el primer órgano de difusión científico-médica editada en México en un hospital, Gara Lope e Ismael Prieto. En el Instituto Patológico, que fue el continuador del referido museo, Manuel Toussaint llevó a cabo trabajos sobre la fiebre amarilla y las lesiones hepáticas provocadas por el pulque. Se puso especial atención en estudiar las enfermedades del aparato digestivo que causaban una alta mortalidad, la peste bubónica y el alcoholismo. En 1905, Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, emite la ley constitutiva del Instituto Patológico Nacional y del Instituto Bacteriológico Nacional, que derivó de la sección de bacteriología del anterior. El primero fue dirigido por Manuel Toussaint y el segundo por Ángel Gaviño. El doctor Gaviño tuvo oportunidad de viajar varias veces a Francia y visitar y trabajar en el Instituto Pasteur, generando, madurando y exponiendo la idea para crear esta institución. El instituto respondía a las necesidades de la población de prevención y combate de enfermedades que requerían del desarrollo de la investigación científica, como la experimentación y preparación de sueros y vacunas. En esta institución, Howard Taylor Ricketts desarrolló sus investigaciones sobre el tifo. Contagiado, muere en México en 1910 en el Hospital Americano, atacado por esa enfermedad que adquirió por el contacto con los enfermos del Hospital General. El porfiriato fue un periodo favorable para la medicina. No cabe duda que la paz forzada, sumada al ideal de progreso como bandera y al positivismo como filosofía, propiciaron su desarrollo. El intercambio científico con otros países permitió abrir las puertas a las novedades de la ciencia médica y aprender de la experiencia mundial. Motivó la formación de una medicina propia, con la creación de instituciones de asistencia, investigación y enseñanza médica, que permitieron el desarrollo de la medicina científica mexicana. Además, fue la época donde se siembra la semilla de la conciencia histórica sobre el papel de la medicina mexicana.
El financiero Bloomberg Televisión presenta la Bolsa Mexicana de Valores, que subió 1.22% tras 2 días de pérdidas. Peñoles encabezó las ganancias en el mercado local al subir 4.37%.